Hola, vamos a realizar la corrección del comentario de texto que tenemos aquí en pantalla. Es un editorial del País del 7 de diciembre de 2021 titulado No olvidar el VIH. Y lo primero que vamos a hacer es leerlo. Vamos a intentar subrayar aquellas ideas del texto que consideremos más importantes para de ahí poder tener una idea más clara de cuáles son las ideas fundamentales del texto, sacar el tema, ver qué coherencia estructural puede tener, los mimbres para realizar el resumen, etc. Y a continuación iremos viendo qué características lingüísticas podemos extraer. En este comentario no comentaremos las características estilísticas, pero también podrían ser comentables en cualquier caso. Bueno, pues empezamos. Dos pandemias conviven mal mediáticamente. Bueno, ya tenemos aquí en primer lugar un planteamiento del texto. Dos pandemias conviven mal mediáticamente y sin mediáticamente. Eso es un poco la primera idea que tenemos aquí. Es lo que ha sucedido este 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. El coronavirus, la epidemia por antonomasia de este siglo, le ha robado protagonismo al VIH. Aquí tenemos la explicitación de esas dos pandemias que conviven mal, ¿vale? Como si este ya estuviera controlado. Pero los datos son tozudos. Bueno, este controlado podríamos decir que también es interesante, ¿vale? Porque está diciendo que el VIH no está controlado, ¿vale? Según ONU-SIDA, en 2020 hubo en el mundo 1,5 millones de nuevos casos, unos 2.000 en España, unos 680.000 fallecidos por el SIDA, 366 registrados por el INE en España. Todo esto son datos y no me parece tan relevante. En el día a día, sin embargo, ambas infecciones no entienden de competiciones y coinciden. Aquí tenemos que en el día a día ambas infecciones, ¿vale?, coinciden. Sobre todo en los países con menos recursos, con el resultado de que las personas con VIH sin controlar sufren una COVID más grave. Esto también es interesante. Esto, digamos, que yo creo que serían las ideas fundamentales del primer párrafo. Hay dos pandemias, con el coronavirus y VIH, que coinciden, ¿vale?, que conviven mal, porque parece como que uno está controlado y el otro no, y no es cierto, hay una serie de datos que lo atestiguan, ¿vale? Ambas infecciones coinciden con el efecto de que los que tienen el VIH sin controlar, la COVID es más grave. Bueno, eso es lo que nos dicen en el primer párrafo. Vamos a ver en el segundo párrafo. También comparten ambas pandemias una característica demasiado conocida. Los países ricos y apertrechados, aquí tenemos otra idea, ¿vale?, sea de antirretrovirales para el VIH o de COVID, o de vacunas ante la COVID, esto es un detalle, pero la idea es que ya están pertrechados, la carga de la enfermedad queda para los demás. Los ricos están pertrechados y la carga de la enfermedad queda para los demás. Ahí tenemos otra idea. Todavía 40 años después de los primeros casos de SIDA y 25 desde que se descubrió la terapia de alta eficacia que convierte la infección por VIH en una situación crónica, todo eso es anecdótico, es una situación cronológica. Casi el 25% de los 37,7 millones de personas que viven con el virus en el mundo no tiene acceso a la medicación, ¿vale? Esto es un poco el detalle de que la carga de la enfermedad queda para los demás. La idea, en realidad, ya la tenemos subrayados. Eso no quiere decir que en los países ricos, ojo, en los países ricos, el VIH es un problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque las infecciones bajan muy lentamente, ¿vale? Y porque plantea el reto de atender a los supervivientes de las primeras olas ya mayores, ¿vale?, con serios problemas sociosanitarios. Vamos a poner con serios problemas, ¿vale? Desempleo, bajas pensiones, los que sean, ¿vale? ¿Qué pasa? Las ONGs del sector defienden que aunque las personas con VIH ya estén diagnosticadas y reciban un tratamiento que les impide que la infección progrese, ¿qué falta? Les falta la calidad de vida. Aquí tenemos ya las ideas, que los países ricos tienen una equipación y que la carga de la enfermedad queda para los demás, y que en los países ricos el VIH sigue siendo un problema porque las infecciones bajan, porque hay que atender a los supervivientes de las primeras olas ya mayores que tienen problemas porque, entre otros casos, les falta la calidad de vida, ¿vale? El coronavirus ha ocultado las reivindicaciones del SIDA, pero cuando la COVID sea una infección recurrente contra la que haya que vacunarse periódicamente, el VIH seguirá reclamando una atención. Ahí digamos que sería la idea final, ¿no? Ojo, que el coronavirus ahora mismo está ocultando, pero
cuando ya pase un poco todo esto, el VIH seguirá reclamando una atención. ¿Vale? Bueno, pues estas son un poco las ideas fundamentales del texto que nos dejan ya unas pistas de lo que podríamos decir como tema, ¿no? Yo creo que el tema, lo que contestaría a la pregunta 1A, es que algo parecido a esto, ¿eh? La COVID no debe ocultar que el VIH sigue necesitando atención. Algo parecido a esto. Digamos que en este texto el tema, francamente, tiene que estar alrededor de las dos pandemias, la COVID y el VIH, y que hay una situación de desigualdad, que la COVID oculta la atención que necesita el VIH. Pero el texto no es neutral. El texto apuesta porque la COVID no oculte. Por eso le pongo no debe ocultar, que el VIH sigue necesitando en la actualidad y probablemente en el futuro la atención. Bueno, más o menos por ahí tienen que ir los tiros. Ya tenemos unas ideas con las cuales redactar el resumen y con esto podemos empezar ya un poco el comentario. El comentario, como sabéis, se compone de dos partes: características textuales y características lingüísticas. ¿Vale? Empezando por las características textuales, ¿vale? Esto no tendría por qué ser el orden que tendríamos que seguir en el comentario. Tendríamos que tiene coherencia temática que ya hemos marcado en la respuesta de la pregunta 1A, ¿vale? Tiene una coherencia estructural. ¿Por qué tiene coherencia estructural? Bueno, porque los datos tienen una linealidad, un orden lineal. Hay un planteamiento, ¿vale?, de dos pandemias, del COVID y del VIH, y cómo se relacionan. Esto estaría en el primer párrafo, ¿vale? Planteamiento. Luego tendríamos un desarrollo, ¿vale? Un desarrollo que sería cómo funcionan esas dos pandemias en los países ricos y en los demás. Y luego tendríamos una tesis, ¿vale?, donde dice que el VIH debe seguir necesitando esa atención que ahora mismo el coronavirus está tapando. Claro, en el comentario no podemos decir solamente planteamiento, desarrollo, conclusión, sin más. Tendríamos que explicitar en qué consiste el planteamiento, cómo eso se desarrolla y cómo fructifica en una tesis, ¿vale? Porque si solamente ponemos planteamiento, desarrollo, conclusión, realmente es una estructura vacía, es una cáscara vacía que no indica nada. Y eso al corrector puede que no le sirva, ¿vale? También podríamos dar otras posibles coherencias estructurales. Podemos ver, por ejemplo, que la coherencia estructural de este texto también tiene una estructura un poco en espiral. El VIH y la COVID están presentes en cada uno de los párrafos, pero de manera diferente. Y por lo tanto hay una progresión temática en cada uno de ellos. Bueno, ahí tenemos el tema de la coherencia estructural, yo creo que bastante bien dibujado. Y vamos a la coherencia lineal, que la coherencia lineal sencillamente se manifiesta en la ausencia de algo que rompa la lógica lingüística y la lógica del saber común, ¿vale? En cuanto a la cohesión, se defiende porque tenemos presentes varios cohesionadores, ¿vale? Estos cohesionadores fundamentalmente podemos ver conectores o deícticos. Si buscamos conectores, tendríamos, por ejemplo, bueno, no es un conector exactamente, bueno, sí, es un conector. Este pero es un conector, ¿vale? Claramente está diciendo, esto está pasando, pero los datos son tozudos. Y después, todo lo que va después se interpreta de manera contraria. Ahí tenemos un conector interesante. Aquí tenemos otro conector también interesante, que es un conector causal, y esto siempre es interesante en un texto porque una parte del texto está siendo justificado por otra, ¿vale? Debido a ese conector lo entendemos. También tenemos deícticos. Aquí tenemos un lo, ¿vale?, que sería un deíctico anafórico en este caso,
¿vale? Lo que ha sucedido. 2 pandemias con muy mal y eso ha sucedido. Ahí tenemos un lo. Ambas pandemias. Está haciendo referencia a algo mencionado previamente, ¿vale? Bueno, como podéis ver, hay suficientes herramientas como para justificar la cohesión del texto, ¿vale? Y, por último, de las características textuales, tendríamos la adecuación. Este texto es adecuado. ¿Por qué es adecuado? Porque todo en él se adapta al momento comunicativo en el que está. Es una editorial de un periódico generalista del diario El País, ¿vale? Y tanto el lenguaje, que es el léxico que se utiliza, etcétera, que es formal, pues es perfectamente válido en este contexto, ¿vale? Esto ya nos lleva al segundo apartado del texto, que es el apartado de características lingüísticas, donde si tenemos que ver la pragmática del texto, ¿vale? La pragmática es aquella disciplina de la lengua que busca interpretar la intención que tiene el texto. ¿Y este texto cómo lo interpretamos? Bueno, es una editorial. Una editorial es la opinión oficial del periódico, o sea que ya tenemos aquí una opinión, ya no es una mera información. Hay una parte del texto que tiene una función informativa, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nos está contando con diversos datos cómo se desarrolla el coronavirus y el VIH en el mundo, pero además también tiene un punto de crítica social, ¿vale? Tiene una cierta función expresiva, ¿vale? Eso lo podemos ver, esta función expresiva, vamos a utilizar el amarillo, por ejemplo, en determinados elementos que yo comentaría, ¿vale? Si tuviéramos que, por ejemplo, esté demasiado conocida, ese demasiado no es informativo, ni muchísimo menos. Todavía, 40 años después, ese todavía es como una carga de aún no ha pasado nada, ¿vale? Y no debería ser así, porque el dato viene después. Ese todavía no es dato, ¿vale? La idea de seguirán necesitando, el VIH seguirá, luego esto ya no son datos, sino es una proyección a futuro. Todas estas cosas, más el título No olvidar el VIH, me dan a mí la sensación de que hay una función expresiva, una función de crítica social, y por eso también me justifica el poner no debe ocultar, ¿vale? No solamente me cuenta cosas, sino que me da una opinión. Y por eso considero que estas dos son las funciones que predominan en este texto, la función informativa y la función expresiva. Por eso hay una serie de características que yo le asigno a este texto, ¿vale? A mí este texto, por un lado, me parece objetivo, porque parte de la función informativa se basa en la objetividad, ¿vale? Me parece ciertamente riguroso, ¿vale? Me parece veraz, me parece formal, ¿vale? Todas estas características yo creo que están presentes en el texto, ¿vale? Y esto se manifiesta en determinadas características lingüísticas. Por ejemplo, el hecho de que sea riguroso, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué es riguroso? Bueno, pues porque tiene una función informativa. ¿Cómo se manifiesta eso? Pues en el uso de datos estadísticos. El uso de datos estadísticos hace que sea riguroso. ¿Dónde están esos datos estadísticos? Bueno, pues los podemos ver aquí. 680.000 fallecidos por SIDA, unos 2.000 en España, 1,5 millones de nuevos casos, casi el 25% de los 37,7 millones de personas, 40 años después, tal. Bueno, todo eso vemos que aporta evidentemente un rigor informativo al texto. Además, vemos que es objetivo, ¿vale? ¿Por qué es objetivo? Porque cita hechos pasados, ¿vale? En 2020 hubo, 25 años después, las ONGs del sector defienden, ¿vale? Está siendo objetivo porque apela a ciertas fuentes como ONU-SIDA, ¿vale? El Instituto Nacional de Estadística, o sea que es objetivo. Busca eso, ahí lo vemos, por ejemplo, el hecho de citar fuentes que es veraz, ¿vale? Es objetivo, es veraz.
Vemos también que es formal, tiene una adaptación léxica, ¿vale? Que la podemos justificar en el uso de determinados sustantivos que solamente se utilizarían en un texto formal, por ejemplo, antirretrovirales, mortalidades, infecciones, SIDA, medicación, diagnósticos sociosanitarios. Bueno, como podemos ver, el léxico, ¿vale? El léxico, las fuentes, hemos dicho, hechos pasados. Hechos pasados, esto también se puede manifestar la objetividad en el análisis de las formas verbales. Van a ser en modo indicativo, van a ser en pretérito perfecto simple, ¿vale? A mí me parece que eso justifica bastante la función informativa, la función... Bueno, hemos llamado función informativa, perdonad, pero en realidad tendría que ser función representativa, ¿vale? Por la idea de informar se traduce en función representativa, por la idea de opinar se traduce en función expresiva. Claro, ya hemos justificado lo suficiente la función representativa del lenguaje. ¿Cómo justificar la función expresiva? Bueno, ya hemos dicho algunas cosas, ¿vale? Hemos dicho este demasiado, hemos dicho este todavía, ¿vale? Lo voy a poner con el subrayador. Vale. Lo hemos dicho con este seguirán. Aquí, por ejemplo, analizando las formas verbales, este seguirán, ese seguirá, ¿vale? Claramente estamos viendo ya ahí la opinión, incluso la tesis de este texto, ¿vale? Debe ser, esto es lo que debe pasar, esto es lo que debe ocurrir, ¿vale? Debemos darle atención al VIH, digamos, que eso es un poco lo que el texto viene a contarnos. Bueno, con esto ya tenemos bastante para armar un comentario, ¿vale? Por último, creo que en este examen no lo había pedido, pero si tuviéramos que clasificar el tipo de texto, pues es un texto, a mí me parece, científico y social, ¿vale? Serían las combinaciones un poco que podríamos ver. Claramente un texto argumentativo y un artículo de opinión, ¿vale? Porque es un editorial, es un artículo de opinión. Y con eso, pues ya tendríamos comentado el texto, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Científico, social, argumentativo, porque hay una tesis, ¿vale? Con todos los datos aportados como argumento y artículo de opinión. Y con eso pues tendríamos ya hecho el comentario de este texto. Espero que haya sido de ayuda y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.